pongamos el tema sobre la mesa, Raúl, que traemos hoy en la agenda. Me interesa mucho tu opinión. Cambio de estafetas, 15 gobernaturas, en 12 habrá alternancia, posibilidad de rendición de cuentas, nuevos rumbos, podremos ver nuevos perfiles. Venimos de antecedentes muy oscuros, gobernadores que han sido no solo malos gobernantes, sino verdaderos ladrones en toda la extensión de la palabra. No quiero generalizar, sé que hay excepciones, pero pareciera ser que esa es la norma en este país. Llega un gobernador, se convierte en virrey, los negocios personales, los estados auténticos cotos personales y familiares. Híjole, ¿repetiremos el esquema ahora? Raúl, sí, ver, el tema. No veo por qué no se pueda de alguna forma repetir el esquema. Me parece que lamentablemente, como tú bien lo dices, sí, sin generalizar y seguramente con algunas excepciones, normalmente los gobiernos se convierten en verdaderos virreyes, ¿sí? Que hacen y deshacen a su antojo, que se hacen de grandes capitales, ¿sí? Que los conocimos que entraban pues con una modesta casa en alguna por delante colonia y de otra la por ciudad. detrás, Así la es. verdad, viviendo en casas en sectores populares y de repente todos han tenido grandes herencias, y todos tienen familiares muy ricos que les dejaron mucho dinero. Eso siempre sale a cuenta, ¿no? Ese es uno de los grandes males de este país, como lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? Y aunque en estos de los 15 estados que hubo elecciones para cambiar gobernador, sí, ya lo habíamos señalado, hay 11 que van a quedarse con triunfos de candidatos de Morena, y los otros 4 pues cambian de alguna forma de personajes, y en el caso de Querétaro, en el caso de Chihuahua, seguirá el Partido Acción Nacional, que por cierto, bueno, no se salvan. En el caso de Nuevo León, sí, que es el único estado que gana Movimiento Ciudadano, hay que recordar que hay procesos pendientes en este momento por las denuncias del financiamiento de las campañas. Entonces, bueno, pero haciendo a un lado todo este nuevo mapa, digamos, mapa de colores político que le estamos presentando a usted, en donde a partir de este mes de octubre, noviembre, estarán haciendo los cambios de estafeta en diferentes gubernaturas de la República. Me parece que los retos que tienen los gobernadores son muchos, independientemente de lo que decías, ¿sí? El tema transparencia, pero me parece que más allá de todo esto, que sin duda es muy importante, Víctor, me parece que el reto más fuerte que van a enfrentar los nuevos gobiernos y los actuales es el tema de la seguridad, ¿sí? Es el tema pendiente. Desde mi particular punto de vista, es el reto más importante que tienen los nuevos gobernadores en cada una de las entidades, en diferentes niveles, en diferentes proporciones. Revisaba, por ejemplo, a ver, ¿qué te parece Sonora? ¿Sí? Pues tiene ahí un reto de seguridad importantísimo el señor Durazo, porque, bueno, pues el Estado está sumamente comprometido con el tema de la delincuencia y los grupos criminales. Zacatecas, ¿qué me puedes decir? ¿Qué podemos comentar de Zacatecas, que es una de las entidades que ha registrado en los últimos días, en las últimas semanas, el mayor número de homicidios de criminales, de balaceras, ¿sí? ¿Qué podemos, por ejemplo, mencionar en el caso de Michoacán? A ver, ¿qué reto tiene ahí el gobernador en Michoacán con zonas donde controla el crimen completamente? La zona de Aguililla, la zona caliente, Apatzingán, que ya conocemos, donde los criminales se han posesionado de las poblaciones, ¿sí? Guerrero, sí, que si bien de alguna forma siempre Guerrero ha sido un estado con muchos puntos de conflicto en diferentes zonas. Es un estado bravo, como tú bien lo dices, ¿sí? Y de ahí en fuera, bueno, pues Baja California, el estado fronterizo con los Estados Unidos, que actualmente lo gobierna el señor Bonilla, y que, bueno, pues es uno de los estados también que está azotado fuertemente por la violencia. En fin, me parece que el reto de la seguridad es un reto importante para los nuevos y para los actuales. El segundo tema en importancia... Sí. Y déjame acotar, ¿cuántos municipios, me pregunto, y esa pregunta también se la hacía a Juan María, no estarán en este momento ya cooptados o con políticos que de alguna u otra manera ganaron y tuvieron que ponerse o ya se pusieron de acuerdo para poder estar en paz con el crimen organizado?
Esa es otra que también habrá que ver, ¿eh? Sí, que eso se ha comentado. O sea, estamos lamentablemente en una situación muy vulnerable, en donde los criminales sí se han metido hasta la cocina, como se dice, los políticos corruptos y políticos que de alguna forma, quizás entre la alternativa de plata o plomo, pues mejor escojan plata, ¿sí? Y la otra es que les impongan, como ha sucedido en muchos municipios, a los directores de la policía para que estos funcionen como sicarios. Una extensión del negocio. Así es. Entonces, digo, es un reto importantísimo y de ahí por eso me parece que el gobierno federal tiene que incidir directamente con este apoyo de los municipios y a los estados en este asunto. Una gran agenda pendiente. La segunda. ¿Tenías otra lectura? Sí, la segunda lectura. La segunda, sin duda, lo que se están enfrentando son las finanzas públicas, estados que están endeudados hasta el tope, que ya su Producto Interno Bruto no les permite de alguna forma tener más endeudamiento. Ese es el público, el que autoriza a la Secretaría de Hacienda, pero ahora que llegan los nuevos gobernadores se van a topar también con las deudas llamadas de corto plazo, los dineros que pidieron a los bancos, los estados, los municipios, que no los registraron ante la Secretaría de Hacienda y que son deudas que se tienen que pagar a corto plazo. Y esto también son miles de millones de pesos que también se tienen que destinar a eso. El último estudio que da a conocer el IMCO sobre la deuda de los estados es muy interesante, Víctor. Déjame solamente mencionar algunos datos. ¿Cuáles son los estados con mayor problema de deuda? ¿Y a qué me refiero con problema? Cuando sus ingresos exceden o son apenas suficientes para pagar la deuda. ¿En qué estados está la situación delicada y con focos rojos, focos amarillos, de acuerdo a este semáforo que el IMCO da a conocer cada año? Chihuahua. Chihuahua tiene uno de los graves problemas de deuda y ahí Maru Campos, que es la nueva gobernadora, se va a enfrentar precisamente a este problema que tiene Chihuahua, que es la gran deuda. Otro estado que también tiene graves problemas es el estado de Nuevo León. El 6% de su Producto Interno Bruto está comprometido y ahí es parte de lo que hay que revisar. Tantas promesas que hizo el Bronco allá en el estado de Nuevo León y que a fin de cuentas, revisando y en este recuento que ha hecho Omega Noticias a lo largo de esta mañana, te das cuenta, a ver, ofreció transporte público gratuito. ¿Cuándo? Siguen cobrando lo de siempre, en fin, promesas que a veces se hacen en campaña. Y ¿sabes qué, Raúl? La decepción de la independencia, ¿no? Los candidatos independientes que tanta esperanza teníamos. Es una gran decepción, tú lo has señalado claramente. Mucha gente pensaba que ser un candidato independiente iba a poder gobernar en una forma diferente, ¿sí? Con mucha eficiencia en los recursos públicos, en que los funcionarios pudieran, todos los servidores públicos pudieran estar comprometidos, y nos damos cuenta que lamentablemente es lo mismo, ¿sí? Luego de Nuevo León, seguiría también Nayarit con problemas de deuda, Veracruz, que bueno, no cambia gobernador, pero sigue estando entre los estados junto con Quintana Roo, Chiapas y Coahuila, allá precisamente, sabemos por qué, donde siguen arrastrando graves deudas. Zacatecas, Oaxaca, Sonora, Durango, Michoacán, Colima, Baja California, que ya la mencioné, el Estado de México, Tamaulipas, los estados donde sí las deudas sí, de sus estados están comprometiendo parte del recurso público que obtienen los gobiernos y que tienen que de alguna forma para destinar la deuda pública. De acuerdo al IMCO, me parece que vale la pena destacar qué estados destacan entre los que han logrado reducir su deuda. Sin duda, Querétaro es el ejemplo más claro de acuerdo al IMCO. Logró reducir en los últimos 2 años su deuda 29%. Tabasco redujo su deuda 18%. Y Sinaloa es el tercer estado que logró reducciones en su deuda del 12%. A ver, esto no significa que no va a haber problemas. Sí, va a haber problemas, pero quizás sean menores. Y ese es exactamente el punto. Tú lo decías hace un rato que te escuchaba. Sí, qué bonito, qué fácil es hacer negocios con el dinero público, ¿sí? Qué fácil es pedir dinero con del dinero público para comprometer el dinero público. Pero
todos estos amarres que han tenido el gobierno federal para que los municipios o los estados no se endeuden, esto luego de la experiencia que tuvo Coahuila con el señor Moreira, que comprometió el Estado de tener una deuda, si no me equivoco, de 6,000 millones de pesos a 36,000. Sí. 36,000. Sí. Oye, que está en 40,000 y hemos pagado la misma cantidad, solo intereses, Raúl. Solo intereses hemos pagado 36,000 millones. Debemos todavía otros 36,000 para que te des cuenta la dimensión del drama en Coahuila. Pero mira, no solamente y el IMCO defiende el tema de la deuda. Dice, a ver, el que haya deuda no es malo. La deuda debe de utilizarse bien y ese es el tema, que el dinero público que se está pidiendo de deuda, ¿sí?, se ha utilizado para cosas que le sirvan a la ciudad, que le beneficien a los ciudadanos, no meterlo en nómina y gastarlo bien, porque luego lo que sucede es que si volteas alrededor de las deudas que piden los gobiernos de los estados, y dice el IMCO, sí, el problema es que no hay vigilancia, no hay supervisión y se gastó el dinero en cosas que no eran prioritarias para el Estado. Y eso es una desgracia de lo que viene pasando. No solamente la deuda alta, sino también cómo se gasta. Déjame concluir nada más con lo que recomienda, con lo que recomienda el IMCO. Dice textualmente lo que recomienda. Sí, apretar por parte de las autoridades federales, de la Secretaría de Hacienda, aquí es la que autoriza. Antes no se necesitaba. Ahora un Estado quiere endeudarse, necesita pedir, digamos, el visto bueno de la Secretaría de Hacienda y eso es algo importante, que el Estado no pueda simplemente por la decisión de un gobernador pedir deuda. Segundo, mejorar y revisar las capacidades de las haciendas públicas y tesorerías municipales para verificar que el dinero que se pidió se bien gaste. ¿Sí? Y desde luego asociar esta deuda a inversiones productivas, inversiones que le sirvan a la ciudad. Yo me acuerdo del caso de Coahuila, ¿sí? Se preguntaba a la gente allá de donde tú andas, ¿dónde están las obras de infraestructura que se hicieron? Claro. Entre los estados, para terminar, entre los estados que más dinero han pedido en los últimos días, están desde luego 3 entidades, ¿sí? Una de ellas es desde luego el estado de Jalisco, que pidió 8,000 millones de pesos el año pasado, 8,000 millones, aquí están, mira, estados que han pedido más dinero, Yucatán, Jalisco y San Luis Potosí, pidieron cantidades importantes en los últimos 2 años, ¿sí? Y quienes de alguna forma lograron su reducción, ya lo dije, Querétaro, Tabasco y Sinaloa. Y aquí precisamente, ¿cuáles son los estados con mayor porcentaje de deuda con respecto a sus ingresos? Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Estudio muy interesante del IMCO que dio a conocer en mayo pasado sobre las deudas de los estados y que esto nos refleja los retos que tienen las entidades. Insisto, seguridad, deuda pública y yo le agregaría uno más para terminar, salud. Los estados que manejan sus entidades médicas, sus secretarías de salud, ¿sí?, tienen un gran reto para darle asistencia, medicamentos a la población y eso me parece que será parte de lo que tendrán que hacer los nuevos gobernadores. Ya veremos, si no podemos calificar que es porque si son del PAN van a ser buenos, si son de Morena van a ser malos o al revés. No, ahí está el caso del gobernador de Veracruz, sí, de Morena y que bueno, la gente en Veracruz dice, está el caso de Morelos, con Cuauhtémoc Blanco, pues sí, me encantaba cómo jugaba en la selección mexicana, en el América, sí, pero como gobernante ha sido pues un fracaso. Y así nos podemos ir con cada una de las entidades. Así es que pues hay muchos retos por delante para los nuevos gobiernos. Nos queda pendiente, Raúl, es cierto, tienes toda la razón al decir, no podemos satanizar el concepto de la deuda como tal, no todas las deudas son malas, siempre y cuando estas sean productivas y ayuden a un Estado a salir adelante, serán bienvenidas. El problema es que luego se van en gasto corriente y en fortunas personales y en negocios personales, ese es el punto. Y el otro, nos falta, y espero que lo podamos hacer en un futuro, Raúl, pronto, ver el papel que tienen que hacer
las entidades que tendrían que fiscalizar y cuidar a los gobernadores, el Congreso del Estado, las auditorías, las fiscalías que existen, que se supone que son contrapesos del gobernador y no son más que extensiones del mismo para este proceso de endeudamiento. En fin, Raúl. Falta ese equilibrio de poderes que tú bien lo señalas. Hay que ver, Te agradezco, Raúl. Muchas gracias, un saludo afectuoso. Gracias. Fue el tema en la mesa. Adiós, gracias, Víctor.